La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Continuamos en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, en diálogo con el profesor Óscar Amaya Montoya, quien se encuentra en la ciudad de Buga y quien es la persona que ha fundado la Casa de la Ciencia en esta ciudad. Antes de la pausa, profe, estábamos hablando de el impacto que la Casa de la Ciencia y lo que los experimentos en el laboratorio pues dejan en los niños y en los jóvenes que visitan su institución. Usted hablaba también de que desde niños de preescolar asisten allí a la Casa de la Ciencia para poder experimentar cosas ellos mismos. ¿Qué se le puede enseñar a un niño de preescolar allí en su institución, profe? ¿Qué tipo de experimento un niño de preescolar puede tener acceso? Y por otro lado, ¿han tenido ustedes la experiencia de cómo han recibido los niños o los jóvenes las enseñanzas o las experiencias que aprenden allí en su institución? Bueno, esa pregunta me parece muy interesante porque me sucede mucho que salgo, por ejemplo, a un centro comercial y cuando menos pienso veo una garrapatica pegada en mis pies y resulta que es ese niño que logra despegársele a su mamá y a su papá y viene a saludar al profesor. Y eso lo que indica es que el compromiso tan grande que tenemos los maestros cuando le hablamos a un niño, sobre todo a un niño de preescolar, es inmenso. Miren, con los niños de preescolar hay que tener muy en cuenta cada palabra que pronuncias. Es así de tácito. Si dijiste algo que el niño lo interpretó a su manera, así mismo lo va a hacer. En Casa de la Ciencia, ¿qué experimentos hacemos con los niños? Bueno, observamos microorganismos al microscopio. Y esto es muy importante, ¿no? Para que reconozcan ese inmenso mundo que hay alrededor de la microscopía. Les hablamos de las infecciones, de todo lo que pueden adquirir ellos cuando tocan algo y cuando no se lavan las manos y van a su casa a comer o en los descansos del colegio lo hacen. Entonces entramos en mundos tan interesantes como el mundo de la microscopía, que es un mundo increíble y que tiene tantas cosas para hacer y para decir que no lograría uno en todo un bachillerato hablar de microscopía y abordarlo todo. Con los niños hablamos de los organismos, entonces clasificamos los seres eh, inertes y los seres vivos. Y tenemos aquí, hemos logrado consolidar este año un interesante museo de ciencias alrededor de lo que pasó con la COP16. La COP16 nos permitió hacer con niños de preescolar y con jóvenes también una COP para niños. Les Hace cuento precisamente un año, profe, la COP16 por estos días. Y le cuento que fue tan maravilloso eso que ver al padre de familia y al niño hablándonos, por ejemplo, allá al fondo, ustedes ven unas especies animales que habitan en la laguna de Sonso, por ejemplo. Y estos niños cogieron, se apropiaron de cada especie, la investigaron y con sus padres, por supuesto, porque allí se necesita la colaboración de papá, nos hablaron del chamón, ¿sí? Del bien parado, de la polla de agua común, de cualquier cantidad de especies, pero lo hicieron con la capacidad de un experto. Entonces, esto nos puso a buscar a ver diferentes elementos. Si bien tenemos una craneoteca y alrededor de 260 insectos que hemos disecado desde que éramos niños, comenzamos a guardarlos, los encontrábamos muertos en las luminarias de los estadios y entonces los pegábamos. Los conservamos también, que hoy en día nos sirven para tener un elemento que tiene por ahí unos 4 metros de ancho por otros 4, bueno, 3 metros de largo y ahí hemos pegado todos esos insectos. Es una Eh, especie de museo, profe. Nosotros somos un laboratorio museo, ¿sí? Y en ese orden de ideas les cuento que estos niños van, por ejemplo, al patio donde además funcionan dos estaciones climáticas, funciona el lugar donde observamos los planetas, hay un buen cielo en la noche, pero en el fondo tenemos alrededor de 300 especies de insectos, además de los que tenemos acá, y de unos aves disecadas.
Les cuento que es la maravilla de los niños. Además de eso, hemos hecho un acuerdo con la CBC en Buga, donde tenemos tortugas que en algún momento nos dejaron abandonadas en la puerta y decidimos con CBC que las íbamos a cuidar y que cada vez que se reprodujeran, se las llevábamos para que estos chicos las conocieran. Pues quiero decirles que una práctica de laboratorio no tuvo chiste ni sentido si aparte de que observen en el microscopio, los niños no van a saludar las tortugas. Y eso para enseñarles sobre su cuidado. Pero también reconocer el nicho, la función que cada organismo tiene en la naturaleza. Entonces, 5 minutos o 10 minutos antes de que los recojan, hay que volver otra vez al museo a que ellos vean las diferentes especies. El bicho fue la gallina holandesa, la gallina polaca, aves insignias de nuestro país, alrededor de unas 60 especies de aves y como les digo, más de 200 insectos disecados, van ellos a ver allí. Y se crean muchas cosas, construir, por ejemplo, en estos días con los niños construimos el Columbia, que fue una de esas naves que el hombre ha llevado hasta el espacio. Desafortunadamente, al entrar a la Tierra, pues esta nave, por el roce que tuvo con la atmósfera, explotó. Y esto nos ha permitido a que a los niños les hablemos de ciencia desde todos los ángulos, porque además recordemos que un niño de ahora contemporáneo sabe muchas cosas, porque el Internet es algo que él normalmente en el celular de su papi lo está planteando, lo está viendo. Así que es de las cosas más maravillosas que uno puede hacer trabajar con niños, la verdad. 28 de enero de 2006. Amables oyentes, bienvenidos a Oxígeno. En este programa entregaremos muchos conocimientos y reflexiones de nuestro planeta para comprenderle un poco más, para respetarle y para amarle hay que conocerlo. 28 de enero de 2026. Durante 20 años hemos capturado la percepción y la preocupación de importantes personajes de la vida científica y pública sobre la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Doctor Mario José Molina, Premio Nobel de Química. Toda la sociedad tiene que contribuir y una manera importante de hacerlo es haciéndole saber pues a los tomadores de decisiones en los gobiernos de los distintos países que estamos preocupados por estos problemas, para que ellos sientan el apoyo necesario para hacer los cambios indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Nuestro oxígeno, 20 años con los pies en la tierra. 20 años. Profe, ¿qué fue lo que pasó cuando ustedes dieron una clase sobre la importancia del cuidado de la capa de ozono? Uy, les cuento que nos estábamos, como decimos coloquialmente, metiendo en la grande, porque uno de estos niños ha tomado tan en serio, les hablamos, por supuesto, de la capa de ozono, de que era una capa gaseosa que nos cubría contra los rayos ultravioleta, los rayos del sol, pero que desafortunadamente el uso de clorofluorocarbonos, y para explicar qué eran los clorofluorocarbonos, les dijimos, son muchas de esas cosas que hacen pss, pss, que están en aerosoles y todo esto. Pues un niño se impactó tanto con esto, era un niño de esos colegios, como decimos nosotros, de clase media, y ese niño llegó a la casa con una decisión rotunda, cogió una bolsa de basura, fue al taller de su papá, y todas esas cosas que él ve que su papá al corregirle al carro, yo que sé, un talloncito o algo usaba, pinturas y todo eso, lo echó en esa bolsa. Dice el señor que habían más de 20 tarros allí. Igual fue donde la mamá, a donde estaba la laca, en su tocador, y depositó otra cantidad de cosas allí. Cuando estos señores al día siguiente, en la mañana, fueron a recoger, fueron a echar, como se dice, la basura. En esa época la basura se recogía en el día, hoy en día lo hacen mucho en la noche. Pues el chico, los padres ven esa bolsa sonando a todo, la abrieron y habían cosas nuevas, sin siquiera sin haber utilizado. Entonces volvieron a guardar eso y esperaron ya en la noche, tenían que salir para el trabajo. Y entonces, ¿quién hizo esto? Y el niño dijo, yo. Y por supuesto le echó la culpa al profesor Oscar Amaya porque les había explicado sobre la capa de ozono, cómo se había destruido, que entre otras cosas les dijo que se está comenzando a recuperar, pero que la manera de recuperarla completamente era dejando de usar elementos que tuvieran fluoro, cloro y flúor. Pues
Esos papás cogieron a ese niño, le dieron un abrazo y aquí buscaron la manera, tuvieron la dirección, vinieron. Eh, Profesor, queremos agradecerle lo que le está explicando a los niños. Por supuesto que hubo también una reflexión sobre qué tanto y con qué tanta emoción le hablamos, porque pues van a generalizar que todo lo que haga va a dañar la capa de ozono y hay elementos que realmente no lo hacen. Ahí habría que ver que no tenga clorofluorocarbono. Lo cierto es que fue una experiencia muy bonita porque quiso decir que lo que le cuentas a un niño, esa esponjita lo va a asumir así 100% como se lo dijiste. Y creo pues de esas historias maravillosas que siempre tengo la posibilidad cuando me invitan a estos espacios tan interesantes como Nuestro Oxígeno a hablar sobre educación y sobre todo educación infantil. De verdad que los niños, profesor y queridos oyentes, son la esencia más pura de la vida. Representan la curiosidad, la inocencia, la esperanza de nuestro futuro. Por eso, esa labor que usted realiza con esa vocación, con ese amor que se le escucha y que se ve en los frutos, pues es algo muy lindo. Y nosotros encantados de tenerle aquí en Nuestro Oxígeno. Y por otro lado, profesor Oscar, pues ser finalista de Titanes Caracol 2025 es un reconocimiento muy especial que celebra a los colombianos que inspiran y transforman con su ejemplo. Y precisamente su historia representa la fuerza de la educación y el poder de creer en los niños y jóvenes de nuestro país. Así que hablemos un poco sobre esta nominación, qué ha significado para usted y cómo podemos apoyar su proyecto votado por la Casa de la Ciencia en Titanes Caracol. Bueno, muchas gracias por la oportunidad también. Yo antes de hablarles de Titanes Caracol, permítame en 2 minutos para contar lo siguiente. Está bien que estamos hablando de la maravilla de transmitir ciencias en niños y jóvenes, pero en ese proceso el profesor, por supuesto, debe ser amable con sus estudiantes, pero también debe ser claro en muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el niño que se le colocó una tarea hace 15 días y hoy vino y no trajo la tarea? Ese niño, por supuesto, al autoevaluarse, tiene una baja nota y esa nota de alguna manera va a aparecer en su libreta de calificaciones. Seguramente si suma varias notas, su nota va a ser de 4, yo qué sé, 3,8. Pero eso es muy importante dentro del proceso también formativo, porque no todo puede ser una maravilla. Y entonces hay niños que me dicen, sí, profe, de verdad, yo hice la tarea, se lo aseguro, pero mi mamá no me metió el cuaderno en el maletín. Y entonces yo hago la reflexión con los niños. ¿Y esa era una tarea de mamá? ¿O a tu edad que estás muy pequeñito tú lo podrías hacer? Sí, yo lo pude haber hecho, pero que estaba jugando, que esto y lo otro. Y le dije, bueno, entonces aquí se califica también eso. Entonces yo les coloco el ejemplo. Es como si yo voy con mi familia a mercar y mi familia echa una cantidad de cosas allí. Y cuando voy a la caja y me registraron todo, se me olvidó traer la plata. Juego mucho a ese tipo de cosas con ellos porque no todo puede ser maravilla. También hay que inculcar normas, buenos hábitos en los chicos. Y bueno, lo de Titanes Caracol es algo muy bonito, creo que ha despertado en Buga algo hermoso que no lo había visto desde hace mucho tiempo y es que se encuentra uno con la gente del común, sobre todo me llama la atención las personas de edad, las abuelas, los abuelos. Y profe, ¿cómo hago para votar? Que es que yo no sé usar el celular y esto y lo otro. Y bueno, y tiene uno que entrar en esa pedagogía que a veces es compleja. Lo de Titanes Caracol es muy interesante porque permite reconocer cualquier cantidad de iniciativas que muchas veces desconoce el colombiano normal. Me pasó algo interesante con Titanes Caracol y es que la producción de Titanes Caracol me escribe y me dice, hay una señora en Villavicencio que quiere hablar con usted. Al parecer tiene un regalo para hacerle. Es una ingeniera de petróleos y ella cuando estudió, sus padres con mucho esfuerzo le entregaron un microscopio muy bueno que lo conservó con lujo de detalles y ella dijo, he visto la historia de Titanes Caracol, me ha inspirado y yo quiero este microscopio que lo he guardado para mí, quiero que quede en el laboratorio de la Casa de la Ciencia. Si bien tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, teníamos 13 microscopios, nos sirve mucho, ¿no? Porque cada microscopio que tenemos cumple una función diferente y ese tiene muy buena resolución. Así que mis agradecimientos grandes para esta persona que de manera anónima pues ha pedido
que no necesariamente demos su nombre, pero sí nos envió el dato de quién era y todo eso. Entonces, estas son las cosas bonitas que hacen este tipo de cosas como Titanes Caracol. Y el hecho de que un canal con todo su tema de producción se venga para una ciudad como esta y la pase en sus emisiones importantes, pues nos parece bueno porque en este tipo de ejercicios está sucediendo algo y es que mucho maestro que por allá, si me disculpan la expresión, puede estar anquilosado enseñando ciencia, como lo decimos en su tablero, esto y lo otro, pues ese maestro básicamente lo que está haciendo es que puede reflexionar sobre lo que debe ser la educación de la ciencia, ¿no? Y de esa manera, ese maestro lo que hace es comenzar a crear iniciativas diferentes para enseñar ciencia de la manera más coloquial posible, con instrumentos sencillos. No necesita comprarlos, comenzar a inspirar a los niños a este tipo de cosas e iniciativas. Así que me parece que el hecho de visibilizar una propuesta crea eso, permite que otros quieran hacerlo y que además muchos maestros, muchos estudiantes comiencen de una manera respetuosa a exigirles a sus maestros que salgamos simplemente de la tiza y tablero, hoy en día el marcador, y que se comiencen a hacer experiencias verdaderamente significativas alrededor de un tema. Por Titanes Caracol, para votar, tú entras a la página así, www.titanescaracol.com. Eh, Allí buscas la iniciativa que está en amarillo que se llama Educación de Calidad y Desarrollo de Habilidades. Y de esa manera buscan a Oscar Amaya Montoya o aparece como Oscar Amaya. Ahí se le da clic y la verdad hay un proceso allí porque hay que registrarse con el correo, con la contraseña, luego te envían a tu correo electrónico, te envían un mensaje y ya en ese mensaje haces el proceso de votar. Claro, para una persona de edad a veces eso es un poquito complejo, ¿no? Pero pues muchas abuelas me dicen que los mismos hijos les han ayudado, que los mismos nietos les han ayudado a votar. Cuida el planeta. Es nuestro mejor lugar para vivir. Nuestro oxígeno, responsabilidad solidaria en la concienciación por el medio ambiente. Por un mejor planeta. Pues, profe, la verdad que le deseamos toda la suerte del mundo en esta convocatoria del canal Caracol, en sus 10 años, de hecho, de esta labor de Titanes Caracol en el año 2025. Y usted pues está nominado dentro de la categoría de educación por su labor en la Casa de la Ciencia. Lógicamente que me imagino que toda la ciudad de Bugas pues estará volcada ya votando por usted, por la labor que ha desempeñado, porque muchos padres tendrán a sus hijos como alumnos suyos y de verdad que es una labor por la cual le felicitamos y le animamos a que continúe adelante con ella. Precisamente, profesor, ¿qué otros proyectos tiene a corto o a mediano plazo en mente para la Casa de la Ciencia? Gracias por la pregunta. Hay muchas cosas, miren. Yo desde ya estoy pensando en qué debe ser mi vida después de una pensión. Tengo 57 años cumplidos, me faltan 5. Uno de mis sueños en el futuro es, entre otras cosas, conocer un poco mi país, recorriéndolo y llevando prácticas científicas a instituciones que nos lo soliciten. Entonces, he pensado, ¿no? que en ese momento cojo mi vehículo y voy a colocar un ejemplo para Honda Tolima y en una escuela con la que ya he acordado voy y le llevo a los niños por una semana temas que tengan que ver con la ciencia. Y para eso utilizo algo que en Casa de la Ciencia hacemos desde hace 8 o 10 años, se llama la maleta viajera. Me pasa con una o dos instituciones. ¿Qué vamos a ver esta semana? Yo voy hasta la institución. Normalmente nuestro centro de operaciones todo es aquí en Casa de la Ciencia. Pero hay instituciones que han sido tan fieles a las que uno como que no le puede decir que no. Entonces nosotros vamos a un colegio que se llama La Fuente del Saber. Nos han informado ellos de que a los padres de familia les queda muy costoso, por ejemplo, el tema de transporte. Entonces, que el aporte que hacen a Casa de la Ciencia, pues bien pueden hacerlo, pero que el transporte ya se lo sube. Entonces yo cojo mi carro, cojo una o dos maletas, meto allí instrumentos del laboratorio
y dependiendo de la práctica, llevo allí los materiales. Esta es una de las cosas que ya estamos haciendo con instituciones inclusive de Buga. En el poco tiempo que nos queda libre para ir hasta allá, lo hacemos. O sea que ese proyecto de la maleta viajera me llama poderosamente la atención y creo que me va a permitir seguir siendo útil después de que llegue uno a esa edad de pensión, aunque he aprendido que la edad activa de uno no termina en el momento de pensionarse. Hay mucho tiempo para hacer todavía muchas cosas maravillosas. Y mientras haya fuerza, voluntad y la parte cognitiva esté funcionando, pienso que se pueden hacer cosas como estas. Otra de las cosas interesantes que hemos querido hacer y que lo seguiremos haciendo mientras la vida nos permita, es que hemos creado desde hace 4 años, inicialmente lo hicimos con una entidad privada, ya luego pues la entidad nos manifestó que bueno, que había una serie de regulaciones en el país que no le permitían rebajar sus impuestos. Entonces tenemos un club agrícola y ecológico. Y es que el campo tiene un problema gravísimo. Lo primero es que el hombre del campo está envejeciendo. Y lo segundo es que los chicos del campo quieren venirse a la ciudad. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces hacer parte de los cordones de desempleo en la urbanidad. Entonces, ese club agrícola y ecológico nos permite invitar a veces niños del campo y niños de la ciudad. También hay un club para jóvenes y de esa manera comenzar a hablar de la problemática que tiene el campo. Pero ahí no termina todo. El hecho es que formamos prospectos de agronomía. Entonces le enseñamos a los niños a analizar los perfiles del suelo. Le enseñamos a analizar los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio que tiene un suelo, que conozcan el pH y la humedad de un suelo. Y que de esa manera se unten de eso que hace un ingeniero agrónomo para poder estudiar el suelo. Porque no se trata de que voy a sembrar aquí, no. Si este suelo tiene tales características, ¿qué puedo sembrar? Entonces ahora último, hemos estado metidos en eso y creo que estamos, como dicen los chicos, engomados con el tema y lo hacemos como parte de nuestra labor social con los niños y jóvenes de Buga. Y siento pues que son las dos iniciativas que en ese momento, aparte de las prácticas de laboratorio, que es el quehacer de todos los días, venimos manejando como parte de nuestra función social. Seguir promoviendo la astronomía cada vez que hay un evento astronómico, explicarlo. Y yo les decía que ustedes, los medios de comunicación, han sido los principales alcahuetas de esta iniciativa. Nosotros tenemos contacto con alrededor de 6, 7 páginas en Facebook y cada vez que hay un fenómeno interesante, yo hago una presentación para meterlo en mi página. Mi página de Facebook es Óscar Amaya Montoya. También aparece en Facebook, Facebook Fundación Casa de la Ciencia. Y ahí meto esa información, pero también los amigos de los medios de comunicación que les cuento nos ayudan a divulgarlo. Entonces, una nota que en mi página no alcanzará más de 2.000 visitas. Cuando uno le pide a los compañeros que lo haga, puede tener hasta 30.000 y hasta más visitas. O sea que ustedes han sido un pilar fundamental, los medios de comunicación, en este trabajo de popularización de la ciencia. Y como sé que estamos terminando, hay un concepto grande en ciencia que se llama ciencia y sociedad, que quiere decir que cualquier ser humano que prenda un computador, que escuche una emisora, que vaya al televisor, debería entender cualquier principio científico, por difícil que sea. Y lo que hacemos en esa presentación que hago es tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Y así hemos hecho cuando hay fenómenos de tipo astronómico, cuando hay fenómenos que muchas veces no tienen como una explicación lógica. Es tratar de llevarlo en el idioma más simple a cualquiera que lo quiera escuchar. Profesor Óscar Amaya, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros su historia, su pasión por la enseñanza y ese amor inmenso por los niños y la ciencia. Desde nuestro Oxígeno también lo felicitamos por su nominación en Titanes Caracol 2025, a usted, a su esposa, a todo su equipo interdisciplinario, por ser un ejemplo vivo de cómo la educación puede transformar vidas y comunidades. A nuestros oyentes pues también les agradecemos y los invitamos a que apoyen este hermoso proyecto La Casa de la Ciencia. Así que les agradecemos y les recordamos también nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, Facebook e Instagram como nuestro Oxígeno Music y escuchar allí todas las canciones que tenemos para ustedes, queridos oyentes, y para la naturaleza y la vida misma. Así que esta es la invitación y a usted también
Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Juliet. Pues, profe Óscar Amaya Montoya, es para nosotros un inmenso placer haberlo tenido aquí en nuestro oxígeno el día de hoy. En nuestro espacio usted tendrá siempre una ventanita abierta para cuando quiera compartir sus proyectos, sus ideas, sus comentarios, todo lo relacionado con la Casa de la Ciencia de la ciudad de Buga. Esta es su casa. Aquí estaremos siempre dispuestos a atenderle cuando lo desee. Guillermo, Juliet, muchas gracias de verdad por la invitación. Ha sido una conversación muy amena. Los felicito por esa manera como han llevado esta interesante charla o entrevista. Y cuenten también con Casa de la Ciencia para cuando ustedes tengan algo concreto que quieran explicar. Por supuesto, haremos todos nuestros esfuerzos y lo que no sepamos lo investigaremos para llevar hacia la gente de nuestro oxígeno una información clara y precisa. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. A nuestros oyentes les recordamos también que nuestro WhatsApp es el 316-830-6307. La dirección general es de Carlos Alberto Ramírez, la asistencia técnica de Óscar Giraldo y Juan Mosquera. Programa producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga del medio ambiente. El día de hoy estuvimos con ustedes Juliet Mora y quien les habla, Guillermo Aguilar. Gracias, amables oyentes, por acompañarnos aquí en nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio.